Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Celador conductor del Servicio Andaluz de Salud. Tema 26. Atención al usuario y recepción e información. El derecho a la información y a la confidencialidad. Libro de quejas y sugerencias. La tarjeta individual sanitaria. La base de datos de usuarios, BDU. Cita previa. El concepto de historia clínica. Diraya, como soporte de la historia clínica electrónica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 1. Atención al usuario y recepción e información. El servicio de recepción se instalará y ordenará de forma adecuada para que se cumplan las funciones de recepción del usuario, información y canalización de reclamaciones. 1. La función de recepción se desarrollará a través de las siguientes actividades mínimas: apertura de historias clínicas, entrega de números para las consultas de demanda, citación de consultas programadas, ordenación de la circulación de los usuarios en centros, recogida de avisos para la asistencia al domicilio del usuario, y la verificación del derecho a la asistencia sanitaria. 2. La función de información se desarrollará a través de las siguientes actividades mínimas: informar y asesorar sobre las actividades y normas del centro, contestar al teléfono durante el horario de trabajo, entregar material divulgativo de los programas de salud, informar de los derechos y deberes del usuario, asesorar sobre el reglamento y tramitación administrativa, signo de la normativa de la Seguridad Social, sin perjuicio de las que puedan establecerse en el reglamento de régimen interior o por la dirección del centro. En el ámbito del SAS corresponde a los celadores conductores la colaboración en las tareas de recepción, información, archivo y registro de los centros de atención primaria de salud, ART. 3 de la Orden de 12 de junio de 95. El Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, regula los servicios de información administrativa y atención al ciudadano. Artículo 1. La información administrativa. La información administrativa es un cauce adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de sus derechos y obligaciones y a la utilización de los bienes y servicios públicos. La información encomendada a las unidades y oficinas a las que se refiere el capítulo 2 de este Real Decreto podrá ser general o particular. Artículo 2. La información general. 1. Es la información administrativa relativa a la identificación, fines, competencia, estructura, funcionamiento y localización de organismos y unidades administrativas. La referida a los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que los ciudadanos se propongan realizar. La referente a la tramitación de procedimientos, a los servicios públicos y prestaciones, así como a cualesquiera otros datos que aquellos tengan necesidad de conocer en sus relaciones con las administraciones públicas, en su conjunto, o con alguno de sus ámbitos de actuación. 2. La información general se facilitará obligatoriamente a los ciudadanos, sin exigir para ello la acreditación de legitimación alguna. 3. Cuando resulte conveniente una mayor difusión, la información de carácter general deberá ofrecerse a los grupos sociales o instituciones que estén interesados en su conocimiento. 4. Se utilizarán los medios de difusión que en cada circunstancia resulten adecuados, potenciando aquellos que permitan la información a distancia, ya se trate de publicaciones, sistemas telefónicos o cualquier otra forma de comunicación que los avances tecnológicos permitan. Artículo 3. La información particular. 1. Es la concerniente al estado o contenido de los procedimientos en tramitación, y a la identificación de las autoridades y personal al servicio de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma, bajo cuya responsabilidad se tramiten aquellos procedimientos.
Esta información solo podrá ser facilitada a las personas que tengan la condición de interesados en cada procedimiento o a sus representantes legales de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Actualmente, en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 2. Igualmente podrá referirse a los datos de carácter personal que afecten de alguna forma a la intimidad o privacidad de las personas físicas. La información sobre documentos que contengan datos de esta naturaleza estará reservada a las personas a que se refieran con las limitaciones y en los términos establecidos en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, y en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, actualmente en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 3. Esta información será aportada por las unidades de gestión de la Administración General del Estado. No obstante, para asegurar una respuesta ágil y puntual a los interesados, podrán estar dotadas de las oportunas conexiones con las unidades y oficinas de información administrativa que colaborarán con Acuellas cuando así se establezca. Artículo 4. Las funciones de atención al ciudadano. La atención personalizada al ciudadano comprenderá las funciones siguientes. A. De recepción y acogida a los ciudadanos, al objeto de facilitarles la orientación y ayuda que precisen en el momento inicial de su visita, y en particular, la relativa a la localización de dependencias y funcionarios. B. De orientación e información, cuya finalidad es la de ofrecer las aclaraciones y ayudas de índole práctica que los ciudadanos requieren sobre procedimientos, trámites, requisitos y documentación para los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar, o para acceder al disfrute de un servicio público o beneficiarse de una prestación. Esta forma de facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos, en ningún caso podrá entrañar una interpretación normativa, a la que se refiere el artículo 37,10 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ni consideración jurídica o económica, sino una simple determinación de conceptos, información de opciones legales o colaboración en la cumplimentación de impresos o solicitudes. C. De gestión, en relación con los procedimientos administrativos, que comprenderá la recepción de la documentación inicial de un expediente cuando así se haya dispuesto reglamentariamente, así como las actuaciones de trámite y resolución de las cuestiones cuya urgencia y simplicidad demanden una respuesta inmediata. D. De recepción de las iniciativas o sugerencias, formuladas por los ciudadanos, o por los propios empleados públicos para mejorar la calidad de los servicios, incrementar el rendimiento o el ahorro del gasto público, simplificar trámites o suprimir los que sean innecesarios, o cualquier otra medida que suponga un mayor grado de satisfacción de la sociedad en sus relaciones con la Administración General del Estado y con las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma. Aquellas que se presenten en las oficinas y centros de información administrativa se tramitarán mediante las hojas del libro de quejas y sugerencias, con arreglo a las prescripciones contenidas en el capítulo 3 de este Real Decreto. E. De recepción de las quejas y reclamaciones de los ciudadanos por las tardanzas, desatenciones o por cualquier otro tipo de actuación irregular que observen en el funcionamiento de las dependencias administrativas. Las reclamaciones que se formulen ante las oficinas y centros de información administrativa se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 3. F. De asistencia a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de petición, reconocido por los artículos 29 y 77 de la Constitución. Las unidades de información administrativa orientarán a los ciudadanos sobre la naturaleza y el modo de ejercer este derecho, así como sobre las autoridades y órganos a los que hayan de dirigir sus escritos. Sin perjuicio de ello, estas unidades deberán elevar a los órganos competentes las peticiones que reciban, en las que no figure el destinatario o conste erróneamente. Artículo 5.
Unidades departamentales de información administrativa. 1 en cada ministerio, el titular de la subdirección general que tenga encomendada la competencia sobre la información administrativa, ostentará la jefatura de la unidad departamental de información administrativa. 2. Esta unidad tendrá una interrelación activa y permanente con los centros directivos, entidades y organismos del departamento, que deberán transmitir las variaciones que se produzcan en sus bases de datos y que pudiesen afectar a la información general o particular requeridas por los ciudadanos sobre sus específicas áreas y materias de gestión. Sin perjuicio de ello, deberán dar respuesta a las consultas puntuales que la citada unidad departamental les formule. 3. Desarrollarán dentro de sus respectivos ministerios las siguientes funciones. A. Dirigir las oficinas de información y atención al ciudadano del departamento, incluidas las sectoriales de ámbito territorial que dependan funcionalmente del mismo, así como coordinar las correspondientes a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes del departamento, sin perjuicio de las funciones de esta índole que tenga atribuidas la Comisión Ministerial de Información Administrativa, así como los órganos a los que se refiere el artículo 9, apartado 1 de este Real Decreto. B. Crear y mantener actualizada la base de datos de información administrativa del departamento, para su explotación conjunta con otros órganos administrativos, desarrollando una relación de cooperación y colaboración en materia informativa. C. Aportar apoyo documental y técnico preciso a las demás unidades de información administrativa del departamento. D. Impulsar y supervisar el intercambio de material informativo entre los distintos centros directivos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes del departamento. E. Participar en la elaboración y distribución de las publicaciones y demás medios de difusión informativa del departamento, y mantener actualizado un catálogo de los mismos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las unidades editoras departamentales. F. Colaborar activamente con la Comisión Ministerial de Información Administrativa, gestionando los asuntos que ésta le encomiende. G. Representar al departamento ante los órganos colegiados de información administrativa. 4,4. Las unidades departamentales de información administrativa realizarán necesariamente los siguientes cometidos de gestión interna. A. De obtención, tratamiento y actualización permanente de la información. Esta función se desarrolla mediante los siguientes cometidos. 1. Relación permanente con las fuentes orgánicas de la información. 2. Tratamiento de las fuentes documentales. 3. Creación y mantenimiento de las bases de datos propias. 4. Acceso a los registros, o a la parte de ellos de las bases de datos del departamento, necesarias para la prestación de la información referida en el artículo 5,2 de este Real Decreto. 5. Elaboración de los textos de las publicaciones informativas. 6. Entrega de dichos textos y de las bases de datos para su explotación y actualización a las fuentes de la información. B. De distribución y difusión de la información con los siguientes cometidos. 1. Recepción de los textos de las publicaciones para su diseño y reproducción, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las unidades editoras departamentales. 2. Distribución a las unidades dependientes de la propia organización. 3. Distribución a las unidades exteriores. 4. Difusión general de las publicaciones y de las bases de datos según su destino, con la misma salvedad que en el subpárrafo 1 de este mismo párrafo. 5. Mantenimiento de las bases de datos de difusores intermedios o mediadores sociales. 6. Utilización de la imagen del departamento. C. De catalogación de publicaciones informativas que comprende 1. Repertorio de la propia unidad. 2. Creación y mantenimiento de bases de datos y catálogos de publicaciones informativas del resto de las administraciones públicas de interés para la información de la unidad. 3. Informe preceptivo, no vinculante en el proceso de la elaboración de los impresos y las publicaciones de la unidad destinados al público. D. De publicidad y difusión de la imagen de la información administrativa, incluyendo 1. Promoción de la información administrativa de la unidad.
2. Colaboración en el diseño y mantenimiento de la imagen de identidad en rótulos y material impreso del departamento. 3. Participación en las campañas informativas y de publicidad del departamento, para asegurar la coordinación en ellas de su estilo y de la imagen de identidad. Artículo 6. Centro de Información Administrativa. 1. El Centro de Información Administrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas se halla adscrito a la Secretaría de Estado para la Administración Pública, a través de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública, con nivel orgánico de Subdirección General, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 221/1987 de 20 de febrero. Modificado por el Real Decreto 1410/1995, de 4 de agosto, por el que se regulan los registros de actividades y de bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos, por el que se determina la estructura orgánica básica del Ministerio. 2. Desarrollará las funciones propias de las unidades departamentales de información administrativa, y además específicamente las siguientes. A. Mantener actualizadas y distribuir las bases de datos de la Administración General del Estado, con la colaboración de las demás unidades departamentales de información administrativa. B. Sostener un sistema de información administrativa al ciudadano, eminentemente telefónico, sobre los servicios públicos y trámites de toda la Administración General del Estado, mediante el establecimiento y coordinación de centros y oficinas centralizadas de información, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, según redacción del Real Decreto 1410/1995 de 4 de agosto. C. Cooperar en el desarrollo de las unidades y oficinas de información de los demás departamentos y organismos de la Administración General del Estado, procurando mantener la necesaria coordinación y cohesión entre ellos, para lograr un nivel y un sistema homogéneos de atención al ciudadano. D. Actuar como órgano ejecutivo permanente de la Comisión Interministerial de Información Administrativa en relación con las iniciativas y reclamaciones que reciba sobre la función informativa y con los acuerdos adoptados por ella, y servir de unidad de apoyo técnico y administrativo a la Secretaría de dicha comisión. Promover y organizar, en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública, cursos de capacitación en materias relacionadas con las funciones propias de las unidades de información administrativa y participar en cursos, jornadas, seminarios, coloquios u otros actos sobre las mismas materias organizados por otros órganos o entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado. Artículo 7. Funciones y cometidos. 1. Todas las oficinas de información y atención al ciudadano realizarán las funciones descritas en el capítulo 1 de este Real Decreto y los cometidos de gestión interna de tratamiento y difusión de la información que expresamente les delegue o encomiende el Centro de Información Administrativa o la Unidad de Información Administrativa respectiva, en la medida en que progresivamente los recursos humanos y materiales con que cuenta la oficina lo permitan. 2. Las oficinas de información y atención al ciudadano que constituyen la red informativa general son las que se relacionan en los siguientes artículos. Artículo 8. Oficinas de información y atención al ciudadano en los servicios centrales. Existirán dos tipos de oficinas de información y atención en los servicios centrales. A. Las oficinas centrales de información y atención al ciudadano, que radicarán en la sede de cada departamento ministerial, salvo que circunstancias singulares aconsejen otro emplazamiento. Pueden tener oficinas delegadas o puntos de información en otros edificios con la misma consideración de oficinas centralizadas. B. Las oficinas de información y atención al ciudadano de entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, de sus centros directivos y demás servicios cuya entidad y especialidad justifique la existencia de oficinas de información especializada o sectorial en los edificios donde se ubiquen los servicios u otras dependencias. Artículo 9. Oficinas de información y atención al ciudadano de los órganos territoriales de la Administración General del Estado.
1. Existirán con el carácter de oficinas centrales, oficinas de información y atención al ciudadano dependientes de las delegaciones del gobierno en las comunidades autónomas, de los gobiernos civiles y de las delegaciones insulares del gobierno. 2. Podrán existir también, con carácter de oficinas sectoriales, en los servicios y dependencias provinciales de los departamentos ministeriales y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ellos, cuando el volumen y la especialidad de la demandada informativa justifiquen su existencia. 3. Las oficinas de carácter central, a las que se refiere el apartado 1 de este mismo artículo, asumirán respecto a las demás que puedan existir en su ámbito territorial, las funciones de coordinación, apoyo y tutela propias de las unidades informativas departamentales. Estarán comunicadas de forma permanente con el Centro de Información Administrativa y dispondrán de toda la información que éste ofrece desde su Oficina Central de Información y Atención al Ciudadano. 4. Todas las oficinas de información y atención al ciudadano, cualquiera que sea su carácter y ámbito territorial, deberán transmitir al Centro de Información Administrativa, y en su caso, a la unidad departamental respectiva, las variaciones que experimenten los datos referentes a los órganos de la Administración General del Estado y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma, en su ámbito territorial de actuación. 5. Al objeto de conseguir una eficaz interrelación entre las distintas unidades de información administrativa territoriales, el Centro de Información Administrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas actuará como coordinador territorial de la información administrativa para asegurar la conexión funcional permanente de aquellas entre sí y con el propio Centro de Información Administrativa. El Centro de Información Administrativa establecerá y dirigirá grupos de trabajo con los representantes de la información administrativa de las delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas, cuyas funciones consistirán principalmente en el estudio y mejora de las condiciones de la información administrativa en las oficinas territoriales de la Administración General del Estado, y en especial la mejora de la comunicación, para el mantenimiento y explotación conjunta de las bases de datos necesarias para proporcionar al ciudadano la información que demande en cualquiera de las oficinas. Los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas designarán los representantes de la información administrativa que deben formar parte de los grupos de trabajo establecidos en el párrafo anterior, quienes, a su vez, dirigirán ponencias técnicas sobre aspectos concretos de la información administrativa en el ámbito territorial de cada comunidad autónoma integradas por representantes provinciales designados por los gobernadores civiles. 2. El derecho a la información y a la confidencialidad. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, tiene por objeto la regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios, públicos y privados, en materia de autonomía del paciente y de información y documentación clínica. Antecedentes históricos. Los antecedentes normativos de esta ley son los siguientes. Constitución Española de 6 de diciembre de 1978. En ella se contempla los derechos de los pacientes en una serie de artículos, así: fundamento del orden público y la paz social, el desarrollo de su dignidad como persona y el libre desarrollo de su personalidad. Artículo 10. Derecho a la vida y a la integridad física y moral. Artículo 15. Derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto. Artículo 16,1. Derecho a libertad y seguridad. Artículo 17,2. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Artículo 18,1. Derecho a la protección de la salud. Art. 43,1. Orden 6 de septiembre de 1984, establece la obligatoriedad por parte del centro hospitalario de elaborar y entregar un informe de alta a todo paciente ingresado. Ley General de Sanidad. Artículo 61 de la Ley General de Sanidad se señala que, en cada área de salud, debe procurarse la máxima integración de la información relativa a cada paciente,
por lo que el principio de historia clínico-sanitaria única y por cada uno deberá mantenerse, al menos dentro de los límites de cada institución asistencial. Estará a disposición de los enfermos y de los facultativos que directamente estén implicados en el diagnóstico y el tratamiento del enfermo, así como a efectos de inspección médica o para fines científicos, debiendo quedar plenamente garantizados el derecho del enfermo a su intimidad personal y familiar, y el deber de guardar secreto por quien, en virtud de sus competencias, tenga acceso a la historia clínica. Los poderes públicos adoptarán las medidas precisas para garantizar dichos derechos y deberes. Los artículos 9 y 10 de la Ley General de Sanidad, de ámbito estatal, establecen la obligación de los poderes públicos de informar a los usuarios de los servicios del sistema sanitario de sus derechos y deberes. El derecho al respeto de la personalidad, la dignidad humana y la intimidad, el derecho a la información sobre los servicios sanitarios existentes, o el derecho a la confidencialidad de información encabezan el listado de derechos que dispone la normativa. La Ley 41/2002 tiene los siguientes principios básicos. 1. La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información y la documentación clínica. Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que debe obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada, se hará por escrito en los supuestos previstos en la ley. El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles. Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito. Los pacientes o usuarios tienen el deber de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud de manera leal y verdadera, así como el de colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios, por razones de interés público o con motivo de la asistencia sanitaria. Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado, no solo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente. La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica está obligada a guardar la reserva debida. El derecho de información sanitaria. Artículo 4. Derecho a la información asistencial. 1. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la ley. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada. La información, que como regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende como mínimo la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias. 2. La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad. 3. El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la información. Los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto, también serán responsables de informarle. Artículo 5. Titular del derecho a la información asistencial. 1. El titular del derecho a la información es el paciente. También serán informadas las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita. 2. El paciente será informado incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar también a su representante legal. 3. Cuando el paciente, según el criterio del médico que le asiste, carezca de capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico,
La información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. 4. El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica. Se entenderá por necesidad terapéutica la facultad del médico para actuar profesionalmente sin informar antes al paciente, cuando por razones objetivas el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar su salud de manera grave. Llegado este caso, el médico dejará constancia razonada de las circunstancias en la historia clínica y comunicará su decisión a las personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho. Artículo 6. Derecho a la información epidemiológica. Los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad cuando impliquen un riesgo para la salud pública o para su salud individual, y el derecho a que esta información se difunda en términos verdaderos, comprensibles y adecuados para la protección de la salud, de acuerdo con lo establecido por la ley. Derecho a la intimidad. Artículo 7. El derecho a la intimidad. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la ley. 2. Los centros sanitarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar los derechos a que se refiere el apartado anterior, y elaborarán, cuando proceda, las normas y los procedimientos protocolizados que garanticen el acceso legal a los datos de los pacientes. El respeto de la autonomía del paciente. Artículo 8. Consentimiento informado. 1. Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso. 2. El consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores, y en general aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. 3. El consentimiento escrito del paciente será necesario para cada una de las actuaciones especificadas en el punto anterior de este artículo, dejando a salvo la posibilidad de incorporar anejos y otros datos de carácter general, y tendrá información suficiente sobre el procedimiento de aplicación y sobre sus riesgos. 4. Todo paciente o usuario tiene derecho a ser advertido sobre la posibilidad de utilizar los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen en un proyecto docente o de investigación, que en ningún caso podrá comportar riesgo adicional para su salud. 5. El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento. Artículo 9. Límites del consentimiento informado y consentimiento por representación. 1. La renuncia del paciente a recibir información está limitada por el interés de la salud del propio paciente, de terceros de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso. Cuando el paciente manifieste expresamente su deseo de no ser informado, se respetará su voluntad, haciendo constar su renuncia documentalmente, sin perjuicio de la obtención de su consentimiento previo para la intervención. 2. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, en los siguientes casos. A. Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la ley. En todo caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas, siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas. B. Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo, y no es posible conseguir su autorización, consultando cuando las circunstancias lo permitan a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él. 3. Se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes supuestos. A. Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación.
Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. B. Cuando el paciente esté incapacitado legalmente. C. Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el representante legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene 12 años cumplidos. Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con 16 años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación. Sin embargo, en caso de actuación de grave riesgo según el criterio del facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente. 4. La interrupción voluntaria del embarazo, la práctica de ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproducción humana asistida se rigen por lo establecido con carácter general sobre la mayoría de edad y por las disposiciones especiales de aplicación. 5. La prestación del consentimiento por representación será adecuada a las circunstancias y proporcionada a las necesidades que haya que atender, siempre en favor del paciente y con respeto a su dignidad personal. El paciente participará en la medida de lo posible en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario. Artículo 10. Condiciones de la información y consentimiento por escrito. 1. El facultativo proporcionará al paciente, antes de recabar su consentimiento escrito, la información básica siguiente. Las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con seguridad. Los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente. Los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia, o directamente relacionados con el tipo de intervención. Las contraindicaciones. El médico responsable deberá ponderar en cada caso que cuanto más dudoso sea el resultado de una intervención, más necesario resulta el previo consentimiento por escrito del paciente. Artículo 11. Instrucciones previas. 1. Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. El otorgante del documento puede designar, además, un representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas. 2. Cada servicio de salud regulará el procedimiento adecuado para que, llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las instrucciones previas de cada persona, que deberán constar siempre por escrito. 3. No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico, a la lex artis, ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas. En la historia clínica del paciente, quedará constancia razonada de las anotaciones relacionadas con estas previsiones. 4. Las instrucciones previas podrán revocarse libremente en cualquier momento dejando constancia por escrito. 5. Con el fin de asegurar la eficacia en todo el territorio nacional de las instrucciones previas manifestadas por los pacientes y formalizadas de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de las respectivas comunidades autónomas, se creará en el Ministerio de Sanidad y Consumo el Registro Nacional de Instrucciones Previas que se regirá por las normas que reglamentariamente se determinen, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Artículo 12. Información en el Sistema Nacional de Salud. 1. Además de los derechos reconocidos en los artículos anteriores, los pacientes y los usuarios del Sistema Nacional de Salud tendrán derecho a recibir información sobre los servicios y unidades asistenciales disponibles, su calidad y los requisitos de acceso a ellos. 2. Los servicios de salud dispondrán en los centros y servicios sanitarios de una guía o carta de los servicios, en la que se especifiquen los derechos y obligaciones de los usuarios, las prestaciones disponibles, las características asistenciales del centro o del servicio y sus dotaciones de personal, instalaciones y medios técnicos.
Se facilitará a todos los usuarios información sobre las guías de participación y sobre sugerencias y reclamaciones. 3. Cada servicio de salud regulará los procedimientos y los sistemas para garantizar el efectivo cumplimiento de las previsiones de este artículo. Artículo 13. Derecho a la información para la elección de médico y de centro. Los usuarios y pacientes del Sistema Nacional de Salud, tanto en la atención primaria como en la especializada, tendrán derecho a la información previa correspondiente para elegir médico, e igualmente centro, con arreglo a los términos y condiciones que establezcan los servicios de salud competentes. 3. El libro de quejas y sugerencias. El Decreto 262/1988 de 2 de agosto establece el libro de sugerencias y reclamaciones, en relación con el funcionamiento de los servicios de la Junta de Andalucía. Artículo 1. 1. Se establece el libro de sugerencias y reclamaciones de la Junta de Andalucía, en lo sucesivo libro de sugerencias y reclamaciones, donde podrán formularse por los interesados las denuncias o sugerencias a las que se refiere el apartado 1 del artículo 3 de este decreto. 2. El libro de sugerencias y reclamaciones constará de hojas numeradas y selladas, con cuantas copias sean precisas para facilitar los fines previstos por este decreto. En todas ellas deberán figurar los apartados precisos para identificar al denunciante y a la unidad afectada por la denuncia. Artículo 2. En los registros generales de todas las consejerías de la Junta de Andalucía y de sus delegaciones provinciales, así como en cuantas otras se determine, existirá un libro de sugerencias y reclamaciones a disposición de los administrados. Artículo 3. 1. Cualquier persona natural o jurídica que, en sus relaciones con la Administración autónoma, considere que ha sido objeto de desatención, tardanza o cualquier otra anomalía consecuencia de supuesto mal funcionamiento de los servicios, podrá denunciarlo en el correspondiente libro de sugerencias y reclamaciones, donde también podrá formular cuantas sugerencias estime oportunas en orden a mejorar la eficacia de tales servicios. 2. Cuando la denuncia sea reiteración de otra formulada con anterioridad, además de en el libro de sugerencias y reclamaciones correspondiente, podrá formularse. 1. Si afecta a servicios centrales, en el libro de sugerencias y reclamaciones de la Oficina de Registro de la Consejería de Gobernación. 2. Si afecta a servicios periféricos, en el libro de sugerencias y reclamaciones de la Oficina de Registro de la Delegación de Gobernación correspondiente. En ambos supuestos se acompañará fotocopia de la hoja donde se formuló la denuncia originaria. Artículo 4. Formalizadas las denuncias y sugerencias, las unidades de registro procederán: 1. A diligenciar los apartados correspondientes a la Administración, sellando todas las hojas con el sello del registro y entregando al interesado en el acto la copia a él destinada. 2. Si se formalizan en el libro de sugerencias y reclamaciones de la Oficina de Registro de la Dependencia Administrativa directamente afectada, ésta dará traslado inmediato del original al responsable de la dependencia y simultáneamente remitirá la copia correspondiente al inspector provincial de servicios de la Delegación de Gobernación en la provincia o a la Inspección General de Servicios si se trata de dependencia de los servicios centrales. 3. Si se formalizan en el libro de sugerencias y reclamaciones del Registro General de las Delegaciones de Gobernación, recibidas por los inspectores provinciales de servicios, estos procederán: 1. A remitir el original a la dependencia afectada, cuando ésta sea periférica, archivando la copia para la inspección a los efectos del artículo 7. 2. A remitir el original y la copia para la inspección a la Inspección General de Servicios, cuando la dependencia afectada sea de los servicios centrales. 4. Si se formalizan en el libro de sugerencias y reclamaciones del Registro General de la Consejería de Gobernación y en el supuesto del apartado 3,2 anterior, por la Inspección General de Servicios se remitirá el original a la dependencia afectada, archivando la copia a los efectos del artículo 6. Artículo 5. Recibidas las denuncias en la dependencia afectada, ésta, en el plazo de 15 días y previas las aclaraciones que estime pertinente recabar del interesado,
informará al órgano directivo del que dependa, quien notificará al denunciante las actuaciones realizadas y las medidas, en su caso, adoptadas, dando traslado del informe evacuado y de la notificación al interesado al correspondiente órgano periférico o central de la Inspección General de Servicios, según proceda. En el supuesto de que se hubieran pedido aclaraciones, el plazo se contará desde que éstas se hubieran recibido, lo que deberá hacerse constar en el informe. Artículo 6. 1. La Inspección General de Servicios llevará el control de las denuncias. Las que afecten a dependencias periféricas se controlarán y tramitarán en cada provincia, debiendo el inspector provincial informar mensualmente al jefe de la Inspección General de Servicios sobre las recibidas y actuaciones practicadas en relación con las mismas. 2. Toda denuncia motivará la apertura de un expediente, donde deberán incluirse cuantas actuaciones sean practicadas en relación con ella y los informes que se reciban del órgano afectado. Artículo 7. Si de las denuncias presentadas se dedujeran indicios de anormal funcionamiento de los servicios, el inspector provincial lo pondrá en conocimiento del jefe de la Inspección General de Servicios, que ordenará la práctica, de oficio o a propuesta del órgano afectado, de las actuaciones procedentes, sin perjuicio de las competencias de los consejeros y de los delegados de gobernación. El resultado de las mismas, juntamente con el texto de la denuncia, será remitido por el consejero de gobernación al consejero que en cada caso proceda. Artículo 8. 1. En cada provincia, los delegados de gobernación, a través de los inspectores provinciales de servicios, serán los encargados de velar por el estricto cumplimiento de lo señalado en este decreto, poniendo en conocimiento del jefe de la Inspección General de Servicios todas las anomalías que observen al respecto, y actuando de oficio frente al incumplimiento por parte de los distintos órganos periféricos de la Administración Autónoma y de los funcionarios adscritos a ellos, de los plazos y formalidades señalados en el presente decreto. 2. A los efectos del apartado anterior, serán responsables de evacuar el informe establecido y proponerlo al correspondiente delegado provincial, el jefe de servicio de quien dependa la unidad afectada, y en su defecto el secretario general del departamento. 3. En los servicios centrales será responsable de evacuar el informe y proponerlo a su dirección general, el jefe de servicio de quien dependa la unidad afectada. Artículo 9. 1. Las denuncias formuladas de acuerdo con lo previsto en este decreto no tendrán en ningún caso la calificación de recursos administrativos, ni paralizarán los plazos establecidos en la normativa vigente para interponerlos. 2. Los interesados, con independencia de la denuncia que formulen en el libro de sugerencias y reclamaciones, podrán presentar las reclamaciones y recursos previstos en las normas reguladoras del procedimiento administrativo que estimen convenientes. DISPOS y CION adicional. Por la Consejería de Gobernación, a partir de la publicación del presente decreto, en el plazo de un mes, se determinarán las características del libro de sugerencias y reclamaciones, y en el plazo de 3 meses, todas las dependencias contempladas en el artículo 2 de este decreto, dispondrán de dicho libro de sugerencias y reclamaciones, dictándose al propio tiempo las instrucciones precisas para conseguir los fines propuestos. A nivel estatal, el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero regula las características del libro de quejas y sugerencias. Artículo 15. Definición y objeto. El libro de quejas y sugerencias tiene por objeto dejar constancia de las quejas, reclamaciones, iniciativas o sugerencias que los ciudadanos estimen convenientes sobre el funcionamiento de las unidades administrativas. Artículo 16. Localización. 1. El libro de quejas y sugerencias se ubicará en los registros generales y auxiliares de recepción o salida de documentos de aquellos órganos y unidades administrativas que por su relación con el ciudadano se estimen necesario, y, en todo caso, en las oficinas y centros de información y atención al ciudadano. 2. Existirá al menos un libro de quejas y sugerencias en todos los departamentos ministeriales y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquellos. 3. Su existencia se señalizará de forma visible
y su situación será la más accesible para hacer posible su localización y uso por los ciudadanos. Artículo 17. Composición. Cada ejemplar del libro de quejas y sugerencias estará integrado por 50 juegos de hojas encuadernadas y numeradas. Cada juego de hojas constará de original y 2 copias de forma que posibiliten las actuaciones previstas por esta norma, cuyo modelo se recoge en anexo. Artículo 18. Forma de presentación de las quejas o sugerencias. 1. Los ciudadanos formularán sus quejas o sugerencias por escrito en el libro, indicando su nombre, apellidos y su domicilio, a efectos de comunicaciones y firmando al final de la correspondiente hoja. 2. Los ciudadanos podrán ser auxiliados por los funcionarios responsables del libro en la formulación y constancia de su queja o sugerencia, en cuyo caso, se limitarán a firmar la misma como muestra de conformidad. 3. Se incorporarán al libro de quejas y sugerencias las cursadas sin sujeción a impreso alguno y presentadas en las oficinas y registros a que se refiere el artículo 38,4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Actualmente, en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y las remitidas personalmente o por correo. 4. Las sugerencias o iniciativas podrán ser presentadas de forma anónima. Artículo 19. Formulación y remisiones. 1. Formuladas las quejas o sugerencias en el libro correspondiente y en las dependencias citadas en el artículo 16,1, se procederá a diligenciar los apartados correspondientes a la Administración, sellando todas las hojas con el sello de registro y entregando al ciudadano en el acto la copia a él destinada. Si la queja o sugerencia no es presentada personalmente y el ciudadano ha dejado constancia de su domicilio, se le remitirá la copia correspondiente. 2. Si se formaliza en el libro de quejas y sugerencias de la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa directamente afectada, ésta dará traslado inmediato del original al responsable de la unidad y simultáneamente remitirá la copia correspondiente a la Inspección General de Servicios Departamental. En aquellos casos que la unidad afectada corresponda a un área directiva que cuente con inspección sectorial, la copia se remitirá a esta inspección. 3. Si se formaliza en el libro de quejas y sugerencias de una unidad distinta a la afectada, se remitirá el original y copia a la Inspección General de Servicios del departamento en que se haya presentado, que los enviará a su vez, en su caso, a la correspondiente del ministerio cuya unidad ha sido afectada. Recibidos los ejemplares por esta última Inspección General de Servicios, actuará conforme a lo previsto en el apartado anterior. Artículo 20. Tramitación interna. La tramitación interna de las quejas o sugerencias seguirá un tratamiento uniforme que garantice su rápida contestación o su conocimiento por los órganos que asumen la superior responsabilidad de los servicios afectados. Artículo 21. Contestación. 1. Recibidas las quejas y sugerencias en la dependencia afectada, esta, en el plazo de 20 días y previas las aclaraciones que estime oportuno recabar del ciudadano, informará a éste de las actuaciones realizadas y de las medidas en su caso, adoptadas, dando traslado del informe evacuado y de la comunicación al ciudadano a la Inspección General de Servicios Departamental o Sectorial en su caso. 2. Si transcurrido el plazo al que se refiere el párrafo anterior, el ciudadano no hubiera obtenido ninguna respuesta de la Administración, podrá dirigirse a la Inspección General de Servicios del Departamento, donde presentó su queja o sugerencia, a fin de conocer los motivos que han originado la falta de contestación y exigir las oportunas responsabilidades. Artículo 22. Actuaciones de las unidades de inspección. 1. La Inspección General de Servicios Departamental y de las inspecciones sectoriales llevarán control de las quejas y sugerencias que afecten a las unidades administrativas cuya inspección les esté encomendada, tanto de servicios centrales como de unidades territoriales. 2. Cada queja o sugerencia motivará la apertura de un expediente informativo
donde se deberá incluir cuantas actuaciones sean practicadas en relación con ellas y los informes que se reciban del órgano afectado. 3. Si de la queja presentada se dedujesen indicios de anormal funcionamiento de los servicios, la Inspección General de Servicios Departamental o la sectorial, en su caso, iniciará o solicitará las actuaciones pertinentes por los procedimientos que en cada caso correspondan. Artículo 23. Seguimiento. Anualmente las subsecretarías de los departamentos ministeriales remitirán a la Secretaría de Estado para la Administración Pública un informe sobre las quejas y sugerencias presentadas, así como sobre las respuestas y medidas adoptadas en su caso. Artículo 24. Efectos de las quejas. Las quejas formuladas de acuerdo con lo previsto en este Real Decreto no tendrán en ningún caso la calificación de recurso administrativo, ni su interposición paralizará los plazos establecidos en la normativa vigente. Estas quejas no condicionan, en modo alguno, el ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de cada procedimiento, puedan ejercitar los que figuren en él como interesados. 4. La tarjeta individual sanitaria. Conceptos básicos. La tarjeta sanitaria es el documento que identifica individualmente a los usuarios ante el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Además, sirve para facilitar el acceso a la historia clínica electrónica en determinados casos, para prescribir mediante receta electrónica y para retirar los medicamentos en la farmacia. Las personas con cobertura sanitaria pública que residen en Andalucía deben disponer de tarjeta sanitaria, independientemente de su edad. Es importante que los niños tengan su propia tarjeta, desde el nacimiento. También es necesario solicitar una nueva tarjeta cuando la anterior se ha perdido o deteriorado, al igual que si alguno de los datos impresos en el exterior de la tarjeta son incorrectos, por ejemplo, un DNI equivocado, apellidos o nombre incorrecto. Solicitud presencial. Solicitar tarjeta por primera vez supone normalmente el registro del solicitante en la base de datos de usuarios, BDU. En este caso, la solicitud debe realizarse en un centro de atención primaria y aportarse la documentación que acredita la identidad y el derecho a la asistencia. Documentos a presentar para solicitar tarjeta por primera vez. DNI del titular. DNI de los beneficiarios mayores de 14 años y libro de familia si hay algún beneficiario menor de esa edad. Acreditación del derecho a la cobertura sanitaria pública. Documento acreditativo de la condición de asegurado o beneficiario de un asegurado expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Acreditación de la residencia en Andalucía mediante certificado de empadronamiento. Para solicitar una nueva tarjeta en caso de pérdida, es suficiente con rellenar un formulario de solicitud y presentar DNI. Si la tarjeta está deteriorada, deberá entregarse al solicitar una nueva tarjeta. Solicitud de tarjeta a través de Internet. Procedimiento. La solicitud de tarjeta en Interse@es se dirige a aquellas personas que, siendo usuarias del Sistema Sanitario Público de Andalucía según consta en la base de datos de usuarios, BDU, no disponen de tarjeta física por alguna razón, no les ha llegado a su domicilio o bien la tenían pero ha desaparecido o se ha deteriorado. Para solicitar tarjeta el primer paso es identificarse en el sistema, a través de datos personales o con certificado digital, e indicar el motivo de la solicitud, pérdida o robo, deterioro y no recibida. Una vez realizada la solicitud, aparece un mensaje confirmando que se ha realizado con éxito y se muestra un resguardo que puede imprimirse. La tarjeta se envía por correo a la dirección que consta en el momento de la solicitud en la BDU y deberá recibirse en el plazo de unos 15 días. En algunas ocasiones puede ser conveniente entregar la solicitud en el centro. Por ejemplo, quienes no disponen de certificado digital y han cambiado recientemente de domicilio, deben indicar el cambio de dirección a través del formulario en papel, 613 kilobytes, para que la tarjeta le llegue a la dirección correcta. En este caso,
El formulario de solicitud debe entregarse en un centro de atención primaria. Las personas que utilicen certificado digital pueden hacer el cambio de domicilio directamente en Internet. Para proteger la información de los usuarios de accesos no deseados, la consulta o cambio de domicilio en Interse@es no está disponible en caso de identificación por datos personales. Causas de denegación y limitaciones de la solicitud a través de Internet. Interse@es permite la solicitud de tarjeta sanitaria a personas que ya son usuarias del Sistema Sanitario Público de Andalucía, por lo que al solicitar tarjeta por primera vez es necesario realizar la gestión en el centro. Por otra parte, existen una serie de requisitos que deben cumplirse para que se llegue a gestionar la solicitud. Los más básicos son: que en la base de datos de usuarios figure el domicilio del usuario. Que haya pasado más de un mes desde la emisión de una tarjeta. Que no se haya devuelto una tarjeta anterior por problemas de correo. Si existe algún problema, Interse@es muestra un mensaje específico para explicar la situación y orientar al usuario en la solución. Observaciones. La tarjeta sanitaria de Andalucía tiene varios modelos vigentes, y todos ellos son igualmente válidos, tanto para identificar a su titular, como para permitir el acceso a la información que consta en la base de datos de usuarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Cuando cambia la situación de la persona titular de una tarjeta, por ejemplo, si cambia la aportación sobre los medicamentos que le corresponde, no es necesario cambiar la tarjeta sanitaria, ya que la actualización se realiza en la mencionada base de datos, en el caso de la aportación farmacéutica con la información facilitada por Seguridad Social. El Centro de Atención Telefónica Salud responde 902.505.060, atiende las consultas generales y personales sobre la tarjeta sanitaria de Andalucía. Tarjeta Sanitaria Europea. Se trata de una tarjeta gratuita que permite acceder a la atención sanitaria pública, necesaria por motivos médicos, durante una estancia temporal en cualquiera de los 28 Estados miembros de la UE, además de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, en las mismas condiciones y al mismo coste. La asistencia es gratuita en algunos países que las personas aseguradas en ese país. 5. La base de datos de usuarios, BDU. Funciones. Es la columna vertebral del sistema, ya que identifica unívocamente a los ciudadanos, de forma que toda la información sanitaria del mismo se organiza sobre el identificador principal del usuario. Aseguramiento. Permite conocer los datos de aseguramiento de las personas y, por tanto, gestionar sus derechos a las prestaciones sanitarias públicas. Por ejemplo, permite conocer el porcentaje que un usuario tiene que aportar por la prestación farmacéutica. Tabla de pacientes. BDU es sobre todo la tabla de pacientes de la historia digital de salud, la tabla de pacientes común para todos los centros DIRAYA, a los que aporta un número de historia común que es el número único de historia de salud de Andalucía, NUHSA. Contiene la información administrativa de los usuarios, y mantiene la consistencia de las bases de datos de las redes locales de los centros. Además, BDU es también la tabla de pacientes de todos los sistemas de información relacionados con los usuarios del SSPA. 6. Cita previa. Conceptos básicos. Todos los usuarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía tienen asignado un médico de familia o pediatra de referencia. La mayor parte de las citas con el médico de atención primaria son a demanda, es decir, que son los usuarios quienes deciden cuándo necesitan consultar con su médico y pueden solicitar cita sin ningún requisito previo. Además de hacerlo por Internet, los usuarios pueden solicitar cita con su médico acudiendo a su centro de salud o bien a través del teléfono. Una buena parte de los centros de atención primaria, especialmente en las capitales, utilizan el servicio de citas telefónico Salud Responde, abierto las 24 horas del día de lunes a domingo. La opción Consulta de datos personales le proporcionará el teléfono de cita actualizado al que usted puede llamar. Solicitud de cita para médico o pediatra a través de Interse@es.
LNTRS@S ofrece a los usuarios del Servicio Andaluz de Salud la posibilidad de obtener cita en línea para su médico de familia o pediatra en el caso de menores. Para reservar cita mediante LNTRS@S, el primer paso es anotar en un formulario varios datos de la persona para la que se solicita la cita. La información que se pide es número de tarjeta sanitaria o el número único de historia de salud de Andalucía, la fecha de nacimiento y, en el caso de mayores de 14 años, el documento de identificación. Quienes disponen de certificado digital pueden usarlo también para identificarse y pedir cita con su médico. Además, podrán realizar cualquiera de las gestiones en línea que se ofrecen en LNTRS@S. Una vez identificado el usuario, el sistema localiza la agenda de su médico y puede ofrecerle un listado con las próximas consultas disponibles. El usuario elige el día y la hora que le convienen, y la cita se reserva a su nombre en el centro. El número de historia única de salud de Andalucía sirve para identificar al usuario en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, y también en LNTRS@S cada persona dispone de su propio número. Causas de denegación y limitaciones. En LNTRS@S únicamente es posible reservar cita con su médico si no tiene ninguna cita pendiente con el mismo. Si desea obtener una nueva cita, deberá antes cancelar la que tenía asignada. Determinados servicios y consultas no pueden ser demandados directamente por los usuarios, sino que son solicitados por los médicos que les atienden. Por ejemplo, las consultas con especialistas, las pruebas diagnósticas o los cuidados de enfermería. En estos casos, el centro sanitario se hace cargo de tramitar la cita e informar de dónde y cuándo van a atender al usuario. Observaciones. En este momento, parte de los centros de atención primaria todavía no están utilizando el sistema informático de cita previa, Cita Diraya, que es el que permite la gestión en línea o la atención por Salud Responde. Si su médico trabaja en uno de esos centros, no será posible reservarle una cita a través de LNTRS@S. En este caso, cuando solicite cita, le indicaremos la razón por la que no podemos atenderle y le facilitaremos los datos de contacto para que pueda pedir cita por teléfono o en el propio centro. Salud Responde. Este servicio es posible gracias a la implantación del programa informático Diraya. Permite contactar con los operadores de Salud Responde en apenas 3 segundos y obtener una cita con su médico de cabecera o su pediatra en un tiempo medio inferior a los 50 segundos. Llamando al teléfono 902.505.066, que está disponible todos los días del año, incluido festivos y fines de semana, y las 24 horas del día, incluidas las noches, los ciudadanos pueden obtener su cita previa, agilizando así los trámites y facilitando el acceso, de manera que se evita sobrecargar la línea del centro de salud y realizar la gestión de forma mucho más rápida. El proceso para obtener una cita previa se inicia con la recogida de datos de la persona para la que se solicita la cita a través del número de su tarjeta sanitaria. Una vez se confirman los datos, así como el médico y centro asignado, se accede a la agenda de citas del facultativo y se procede a la asignación de la cita, gestiones que se realizan normalmente en menos de 1 minuto. 7. El concepto de historia clínica. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, define historia clínica como el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial. Cada centro archivará las historias clínicas de sus pacientes, cualquiera que sea el soporte papel, audiovisual, informático o de otro tipo en el que consten, de manera que queden garantizadas su seguridad, su correcta conservación y la recuperación de la información. Las administraciones sanitarias establecerán los mecanismos que garanticen la autenticidad del contenido de la historia clínica y de los cambios operados en ella,
así como la posibilidad de su reproducción futura. Las comunidades autónomas aprobarán las disposiciones necesarias para que los centros sanitarios puedan adoptar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para archivar y proteger las historias clínicas y evitar su destrucción o su pérdida accidental. Artículo 15. Contenido de la historia clínica de cada paciente. 1. La historia clínica incorporará la información que se considere trascendental para el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente. Todo paciente o usuario tiene derecho a que quede constancia, por escrito o en el soporte técnico más adecuado, de la información obtenida en todos sus procesos asistenciales, realizados por el servicio de salud, tanto en el ámbito de atención primaria como de atención especializada. 2. La historia clínica tendrá como fin principal facilitar la asistencia sanitaria, dejando constancia de todos aquellos datos que, bajo criterio médico, permitan el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud. El contenido mínimo de la historia clínica será el siguiente. A. La documentación relativa a la hoja clínico-estadística. B. La autorización de ingreso. C. El informe de urgencia. D. La anamnesis y la exploración física. E. La evolución. F. Las órdenes médicas. G. La hoja de interconsulta. H. Los informes de exploraciones complementarias. I. El consentimiento informado. J. El informe de anestesia. K. El informe de quirófano o de registro del parto. L. El informe de anatomía patológica. M. La evolución y planificación de cuidados de enfermería. N. La aplicación terapéutica de enfermería. Ñ. El gráfico de constantes. O. El informe clínico de alta. Los párrafos B, C, I, J, K, L, Ñ y O solo serán exigibles en la cumplimentación de la historia clínica cuando se trate de procesos de hospitalización o así se disponga. 1. La cumplimentación de la historia clínica, en los aspectos relacionados con la asistencia directa al paciente, será responsabilidad de los profesionales que intervengan en ella. 2. La historia clínica se llevará con criterios de unidad y de integración, en cada institución asistencial como mínimo, para facilitar el mejor y más oportuno conocimiento por los facultativos de los datos de un determinado paciente en cada proceso asistencial. Artículo 16. Usos de la historia clínica. 1. La historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar una asistencia adecuada al paciente. Los profesionales asistenciales del centro, que realizan el diagnóstico o el tratamiento del paciente, tienen acceso a la historia clínica de éste como instrumento fundamental para su adecuada asistencia. 2. Cada centro establecerá los métodos que posibiliten en todo momento el acceso a la historia clínica de cada paciente por los profesionales que le asisten. 3. El acceso a la historia clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia, se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, y en la Ley 14/1986, General de Sanidad y demás normas de aplicación en cada caso. El acceso a la historia clínica con estos fines obliga a preservar los datos de identificación personal del paciente, separados de los de carácter clínico asistencial, de manera que como regla general quede asegurado el anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos. Se exceptúan los supuestos de investigación de la autoridad judicial en los que se considere imprescindible la unificación de los datos identificativos con los clínico-asistenciales, en los cuales se estará a lo que dispongan los jueces y tribunales en el proceso correspondiente. El acceso a los datos y documentos de la historia clínica queda limitado estrictamente a los fines específicos de cada caso. 4. El personal de administración y gestión de los centros sanitarios solo puede acceder a los datos de la historia clínica relacionados con sus propias funciones. 5. El personal sanitario debidamente acreditado que ejerza funciones de inspección, evaluación, acreditación y planificación,
tiene acceso a las historias clínicas en el cumplimiento de sus funciones de comprobación de la calidad de la asistencia, el respeto de los derechos del paciente o cualquier otra obligación del centro, en relación con los pacientes y usuarios o la propia administración sanitaria. A. El personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus funciones queda sujeto al deber de secreto. B. Las comunidades autónomas regularán el procedimiento para que quede constancia del acceso a la historia clínica y de su uso. Artículo 17. La conservación de la documentación clínica. 1. Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no necesariamente en el soporte original, para la debida asistencia al paciente durante el tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo, 5 años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial. 2. La documentación clínica también se conservará a efectos judiciales de conformidad con la legislación vigente. Se conservará, asimismo, cuando existan razones epidemiológicas, de investigación o de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Su tratamiento se hará de forma que se evite en lo posible la identificación de las personas afectadas. 3. Los profesionales sanitarios tienen el deber de cooperar en la creación y el mantenimiento de una documentación clínica ordenada y secuencial del proceso asistencial de los pacientes. 4. La gestión de la historia clínica por los centros con pacientes hospitalizados, o por los que atiendan a un número suficiente de pacientes bajo cualquier otra modalidad asistencial, según el criterio de los servicios de salud, se realizará a través de la Unidad de Admisión y Documentación Clínica, encargada de integrar en un solo archivo las historias clínicas. La custodia de dichas historias clínicas estará bajo la responsabilidad de la dirección del centro sanitario. 5. Los profesionales sanitarios que desarrollen su actividad de manera individual son responsables de la gestión y de la custodia de la documentación asistencial que generen. 6. Son de aplicación a la documentación clínica las medidas técnicas de seguridad establecidas por la legislación reguladora de la conservación de los ficheros que contienen datos de carácter personal, y en general, por la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal. Artículo 18. Derechos de acceso a la historia clínica. 1. El paciente tiene el derecho de acceso, con las reservas señaladas en el apartado 3 de este artículo, a la documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos que figuran en ella. Los centros sanitarios regularán el procedimiento que garantice la observancia de estos derechos. 2. El derecho de acceso del paciente a la historia clínica puede ejercerse también por representación debidamente acreditada. 3. El derecho al acceso del paciente a la documentación de la historia clínica no puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad de los datos que constan en ella recogidos en interés terapéutico del paciente, ni en perjuicio del derecho de los profesionales participantes en su elaboración, los cuales pueden oponer al derecho de acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas. 4. Los centros sanitarios y los facultativos de ejercicio individual solo facilitarán el acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite. En cualquier caso, el acceso de un tercero a la historia clínica motivado por un riesgo para su salud se limitará a los datos pertinentes. No se facilitará información que afecte a la intimidad del fallecido, ni a las anotaciones subjetivas de los profesionales, ni que perjudique a terceros. Artículo 19. Derechos relacionados con la custodia de la historia clínica. El paciente tiene derecho a que los centros sanitarios establezcan un mecanismo de custodia activa y diligente de las historias clínicas. Dicha custodia permitirá la recogida, la integración, la recuperación y la comunicación de la información sometida al principio de confidencialidad, con arreglo a lo establecido por el artículo 16 de la Ley 41/2002. 8. Diraya, como soporte de la historia clínica electrónica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 8,1.
Introducción. Diraya es una historia de salud única que integra toda la información sanitaria de cada usuario, para que esté disponible donde y cuando se precise para la atención del usuario, y para mejorar la accesibilidad a los servicios y las prestaciones sanitarias, incrementando la calidad de todo el proceso asistencial. Se facilita así el trabajo de los profesionales, que adquiere nuevas dimensiones y posibilidades. Finalmente, la integración de la información permite una explotación homogénea de la misma, útil para todos los niveles, funciones y organizaciones del sistema público: planificación, gestión, evaluación o investigación. Características de la historia de salud única. Integrada. Es la palabra clave. Significa que es única por paciente. Mantiene la coherencia con BDU, base de datos de usuarios. Accesible desde cualquier punto de la red asistencial, lo que facilita la continuidad asistencial. Vinculada a la tarjeta individual, que es la llave del sistema, mediante la cual el ciudadano autoriza al profesional a consultar su historia. Arquitectura dual, centralizada-descentralizada. Los datos principales y más permanentes se centralizan mientras que los datos más circunstanciales se almacenan en las redes locales de los centros. De esta manera, la historia de salud es una colección de páginas de información, unas centralizadas y otras dispersas en distintos centros, pero con una cabecera común que permite ubicarlas e identificarlas. Además, las tablas auxiliares están centralizadas y son compartidas por todos los centros. Organizada. Una historia es la crónica secuencial de los aspectos sanitarios de la vida de un ciudadano. Es la película de esa vida, longitudinal orientada por problemas. En la organización de la información hay que tener en cuenta 3 consideraciones. Hay un resumen de lo más importante y permanente. La información de los diferentes contactos o visitas no solo permite una ordenación cronológica, sino que posibilita la imputación de visitas a procesos, facilitando la asistencia por procesos. Se insertan episodios en urgencias y o atención especializada. Son fotogramas que posibilitan una valoración transversal del episodio actual, permitiendo subjetivizar la información que figura en la historia única y focalizarla en el problema actual, y realizando una anamnesis y exploración por órganos y aparatos según la cultura propia de los especialistas. Compartida. Está orientada a facilitar la comunicación entre los profesionales. Permite la transmisión telemática de analíticas, derivaciones e informes. Desde otro punto de vista, también su diseño y elaboración son compartidos. Los requerimientos funcionales de cada módulo son establecidos por grupos de profesionales del SSPA. Arquitectura. El sistema es centralizado distribuido, de forma que están centralizados los datos más importantes de la historia de cada ciudadano. El resto de la información, que se genera con las visitas de los ciudadanos, se encuentra en los servidores de las redes locales, y es accesible desde cualquier otro centro si el paciente lo autoriza con su tarjeta. 8,2. Componentes de Diraya. Diraya consta de un conjunto de módulos relacionados que comparten información. Los componentes de Diraya están interconectados e intercambian datos entre sí. Cuando un módulo de Diraya necesita identificar a un usuario, lo solicita a la base de datos de usuarios. Si precisa identificar un servicio hospitalario, se lo pide al módulo de estructura. De esta forma, cada dato se registra una sola vez en el sistema. Los módulos de Diraya ofrecen también sus servicios a otros sistemas de información como pueden ser la red de alerta, sistemas de las unidades de valoración de la incapacidad laboral, etc. Por ello, hay 3 módulos que son imprescindibles para que funcionen los demás. Son los cimientos de Diraya, y que identifican a ciudadanos, a operadores que acceden al sistema y a los recursos asistenciales de primaria y especializada. Componentes básicos. El primero de ellos es la base de datos de usuarios, BDU, cuya función principal es dotar a cada ciudadano de un número único de historia de salud de Andalucía, NUHSA, al que se vincula toda su información sanitaria.
BDU es la tabla de pacientes común de todos los centros sanitarios, y la tarjeta sanitaria es la llave que permite acceder a la información del usuario. La BDU contiene además los datos administrativos del ciudadano. En segundo lugar, el módulo de acceso centralizado de operadores, MACO, es la puerta de entrada a Diraya. Cuando un profesional va a utilizar Diraya, este módulo identifica su clave de acceso y le permite utilizar las funciones de los diferentes módulos para las que está autorizado. Así, por ejemplo, un médico de familia que tenga que utilizar el módulo clínico de atención primaria, el módulo de petición de interconsultas y el módulo de vacunas, no tendrá que identificarse ante cada uno de ellos, ya que MACO le habilita una sola vez para todos. Es decir, de forma similar a lo que ocurre con BDU en relación a los ciudadanos, todos los módulos de Diraya reciben de MACO la identificación de los profesionales que acceden a ellos. Igualmente, cualquier sistema externo que solicite datos a Diraya debe identificarse previamente ante MACO. Los cimientos de Diraya se completan con el módulo de estructura, que incluye los servicios y unidades funcionales, así como las ubicaciones físicas, de atención primaria y especializada. Este módulo permite identificar cada servicio hospitalario, cada centro de atención primaria, cada dispositivo de urgencias, es decir, la organización funcional de la asistencia. También permite identificar las ubicaciones físicas de los centros, plantas, camas, boxes, consultas. Además, establece la relación entre los dos niveles asistenciales para la ordenación de las interconsultas y la realización de pruebas diagnósticas. También gestiona los catálogos corporativos y las principales tablas maestras del sistema. Historia de salud. Es el corazón de Diraya, y está compuesta por el conjunto de módulos que permiten a los sanitarios gestionar la información clínica del paciente. Toda la información está integrada a través de su vinculación al NUHSA, e independientemente de su ubicación es accesible para los profesionales que la necesiten desde cualquier punto de la red. La información está organizada jerárquicamente, con diferentes configuraciones según el tipo de profesional que la utiliza, permitiendo la personalización en función del profesional y del paciente. Hay 3 bloques de información. El primero lo constituyen los datos básicos de salud, sociofamiliares, problemas de salud, antecedentes personales y familiares y alergias. El segundo lo forman los datos relativos a las medidas diagnóstico-terapéuticas, interconsultas, analíticas, pruebas diagnósticas, tratamientos farmacológicos y cuestionarios de exploración. Estos 2 bloques son compartidos por los módulos de los diferentes entornos asistenciales, primaria, consultas externas, urgencias. Donde se diferencia cada uno de ellos es en las hojas de asistencia que registran los distintos contactos del usuario, y que constituyen el tercer bloque. Estas hojas recogen toda la información del contacto asistencial y alimentan a los 2 bloques anteriores. Aunque comparten elementos comunes, existen hojas diferenciadas para médicos de primaria, especialistas, enfermeras, trabajadores sociales, urgencias, programas de salud, procesos asistenciales. Para facilitar la toma de decisiones clínicas, las hojas de asistencia y los elementos diagnóstico-terapéuticos pueden agruparse en episodios y procesos. En cada uno de ellos tendremos el conjunto de contactos que el paciente ha realizado por un problema determinado, así como las pruebas diagnósticas y tratamientos empleados, que de esta manera permanecen vinculados a un contexto clínico específico. Todos los módulos clínicos comparten herramientas como hoja de prescripción, generador de informes, cuestionarios de exploración, CIE9 y NANDA, Tesauro para codificación diagnóstica, hojas de procesos. Son varios los módulos necesarios para el manejo de la información clínica. Algunos de ellos son compartidos, mientras que otros son específicos para cada nivel asistencial, con particularidades según el perfil profesional. Así, Diraya dispone de módulos para atención primaria, consultas de asistencia especializada, urgencias hospitalarias y de atención primaria y hospitalización. Receta 21. El sistema Diraya ha permitido además el desarrollo de la receta electrónica, un nuevo modelo de prescripción y dispensación de medicamentos que es el primero que funciona en Europa. Mediante este sistema,
Todas las prescripciones de los usuarios realizadas con el módulo de prescripción de Diraya son grabadas en un módulo central de dispensación, en el que se crea un crédito farmacéutico con el tratamiento completo prescrito por su médico de familia o por el especialista que intervenga en un determinado episodio clínico. Tanto el médico de primaria como el especialista pueden establecer duraciones de tratamiento de hasta 1 año. El paciente presenta en la farmacia su tarjeta sanitaria, con la que el farmacéutico puede acceder a los datos sobre la prescripción, comprobar la medicación que ha de dispensar, anotar los medicamentos entregados o incluso informar al médico de cualquier incidencia. Para ello, la farmacia utiliza el módulo web de dispensaciones desarrollado en el proyecto. La principal ventaja de este sistema es que los enfermos crónicos no tienen que acudir continuamente a sus centros de salud para renovar los tratamientos prescritos. Este hecho permite, además, que los facultativos de atención primaria dispongan de más tiempo para dedicarlo a pacientes que requieren atención médica, al reducirse las consultas para prescripción de medicamentos y facilita, asimismo, la comunicación médico-farmacéutico, mejorándose la calidad de la prestación. Citación. Este módulo gestiona las agendas de atención primaria, consultas externas de asistencia especializada y pruebas diagnósticas. Es la puerta por la que los usuarios acceden a estos servicios, ya que ofrece la lista de pacientes a los profesionales que los atienden. Junto con los módulos de admisión de urgencias y de hospitalización, facilita el control del flujo de los pacientes y la coordinación eficiente de todas las actuaciones requeridas en el diagnóstico y tratamiento de cada proceso. La inclusión de todas las agendas en el módulo permite que desde cualquier centro, siempre que se disponga de la autorización necesaria, pueda obtenerse una cita para una consulta o prueba diagnóstica. El usuario puede conseguir cita para el médico de familia por varios canales. Si su médico le indica que debe verle un especialista o realizarse una prueba diagnóstica, puede obtener la cita antes de salir del centro de salud. Y si el especialista le dice que debe volver para revisión, puede asignarle la cita desde la propia consulta. De esta manera aumentan para el usuario las posibilidades de elegir la cita más conveniente, se facilita la coordinación de las distintas citas que necesite y permite a los profesionales el seguimiento conjunto de todas ellas. Este módulo ha hecho posible ofrecer al usuario la posibilidad de obtener cita para su centro de atención primaria a través de diferentes canales no presenciales, mediante un mensaje de teléfono móvil, a través de Internet o llamando a un teléfono único. El acceso a la información centralizada que aporta Diraya permite a Salud Responde ofrecer a los usuarios no solo este servicio de cita, origen y justificación de su creación, sino toda una cartera de servicios de información y gestión sanitaria en continua expansión. La integración de las agendas para facilitar el acceso a las mismas no es obstáculo para que su gestión continúe descentralizada y bajo la responsabilidad de las unidades que hasta ahora vienen realizando esta tarea. Por ejemplo, Salud Responde tiene acceso a las agendas de atención primaria exclusivamente para asignar citas, y solo en aquellas actividades y tramos en los que está autorizado por el centro de salud. La definición, modificación y cierre sigue correspondiendo al centro de atención primaria. Este módulo de citación, integrado con los gestores de peticiones de interconsultas y pruebas diagnósticas que se relacionan con él, funciona en los centros de salud y hospitales desde marzo de 2005. El sistema está diseñado para que los resultados de las pruebas diagnósticas se reciban telemáticamente, incorporándose de manera automática a la historia de salud del paciente. Para ello se ha integrado con los actuales sistemas de información de los laboratorios de los hospitales y con el Sistema de Información Radiológica Corporativo, RIS. LNTRS-S. Diraya ha permitido la puesta en marcha de la Oficina Virtual del Sistema Sanitario Público en Internet, LNTRS-Siglo. Fue creada en diciembre de 2002 para que los ciudadanos pudieran interactuar con el sistema sanitario público. Permite a los usuarios realizar gestiones personales como cambiar de médico, actualizar sus datos personales, solicitar una segunda opinión médica,
consultar la inscripción en el registro de demanda quirúrgica a quienes están a la espera de una intervención sujeta a garantía, etc. La cita previa vía Internet se puso en marcha en 2006. Gestión del conocimiento y explotación de información. Con objeto de que la extracción de grandes volúmenes de información no compita en recursos informáticos con el trabajo habitual sobre registros individuales, los sistemas operacionales de Diraya, BDU, HDS, no realizan explotaciones de información. Diraya se completa con los sistemas de explotación de la información que se basan en sistemas Data Warehouse y tecnologías OLAP. Posibilitan la obtención de informes que contienen listados, recuentos o gráficos. Estos informes pueden estar preelaborados, pudiendo el operador modificarlos y personalizarlos en función de sus necesidades. Así, en las distintas dimensiones contempladas, es posible navegar por los datos desde niveles agregados de información hasta los más desagregados. Además permite filtrar, ordenar o agrupar por las variables incorporadas. Los informes pueden ser exportados en diferentes formatos. Arquitectura funcional. Diraya consta de un conjunto de elementos relacionados que comparten información. Los elementos componentes de Diraya dialogan entre sí basándose en una filosofía de dato único. El dato solo está en un componente y los demás se lo solicitan cuando lo necesitan. En el centro, vertebrando a todos los componentes mediante la identificación de los ciudadanos, se encuentra BDU. Junto a ella la estructura de la atención primaria, distritos sanitarios, zonas básicas de salud, centros, unidades funcionales, claves médicas, integrada en BDU por la relación usuario-clave médica, y la estructura de atención especializada, áreas hospitalarias, unidades funcionales, líneas asistenciales, centros, ubicaciones y relación con AP, completan el trípode sobre el que se asientan los demás componentes del sistema. La siguiente capa la constituye la historia de salud, que contiene la información clínica. En un estrato más externo se sitúan las herramientas comunes: prescripción, receta 21, citación centralizada, gestores de peticiones, pruebas analíticas y RIS. Todo ello suministrando datos a MTI. En su lado más superficial se encuentran los sistemas de información departamentales y otros sistemas externos con los que Diraya se relaciona. A estos módulos hay que añadir los que en este momento están en desarrollo o pilotaje: RIS corporativo, pruebas analíticas y módulos de hospitalización, admisión, estación clínica y de cuidados. Arquitectura tecnológica y equipamiento. Diraya está soportado por una arquitectura compleja en la que se han maximizado los elementos de seguridad y rendimiento. La arquitectura de la solución ha precisado el montaje de 2 centros de tratamiento de información, CTI, en los que se instalan de manera redundante las aplicaciones y bases de datos a las que acceden todos los centros a través de la red corporativa de la Junta de Andalucía. Con el fin de optimizar y sacar el mayor rendimiento, se ha distribuido la carga entre ambas instalaciones, repartiendo los usuarios, de forma que los centros de salud de Andalucía Occidental están atendidos por el CTI de Sevilla, mientras que los de Andalucía Oriental están conectados al CTI de Málaga. Las instalaciones de Sevilla y Málaga, donde se trata la información del proyecto Diraya, son de las más complejas y seguras de Europa, permitiendo que en hospitales y centros de salud el equipamiento informático sea más sencillo. Cada uno de estos CTIs es capaz de soportar todo el servicio de Andalucía, y, en caso de necesidad, uno de los CTIs podría hacerse cargo de todo el servicio. En ellos se soporta toda la gestión asistencial de atención primaria y la gestión de los datos centralizados comunes a esta y a la atención especializada. Todos los hospitales de la red del Sistema Sanitario Público de Andalucía cuentan con su propio CTI, dimensionado según el tamaño del hospital. 8,3. Módulo de tratamiento de información. La explotación de datos de los módulos de Diraya se integra en el módulo de tratamiento de información, MTI. Se trata de una nueva base de datos que contiene toda la información organizada para responder a las necesidades de consulta de los profesionales y gestores, y que reside en un entorno separado de los sistemas operacionales.
Se explota con herramientas web y cliente de un desarrollo estándar de mercado. MicroStrategy. Explota la información de datos administrativos de BDU y la procedente de la historia de salud, tanto para la investigación como para la gestión clínica y la gestión de recursos. 8,4. Estado de desarrollo y plan de implantación. La implantación de Diraya ha sido concebida de manera gradual, tanto en el aspecto territorial como en el funcional, de forma que tanto la extensión a nuevos centros como la incorporación de nuevos servicios se ha ido realizando de manera progresiva. El primer paso ha sido incorporar al sistema la red de atención primaria. Se alcanzó el 90% de la población cubierta en el año 2007, tras lo que se abordó la incorporación de los servicios de urgencias y consultas externas de hospitales. Con la red de atención primaria casi totalmente incluida en el sistema, la incorporación de pequeños consultorios rurales continúa. Asimismo, está prácticamente completada la implantación en servicios de urgencias y consultas externas de los hospitales del Servicio Andaluz de Salud, que siguen aumentando en nivel de uso. La extensión del módulo de hospitalización actualmente en curso va a permitir la inclusión en la historia única de salud, los datos clínicos sobre la atención que reciben los ciudadanos durante un ingreso hospitalario. De esta forma se completará un sistema regional de historia de salud electrónica.